Muchas bendiciones, qué gusto poder platicar con ustedes en esta hora. A la luz de la bendita palabra del Señor, quisiera compartir un texto y un pensamiento que está basado en el libro de Isaías, en el capítulo 58. Quiero estar hablando acerca de una reprensión que el Señor le hace a su pueblo, porque habían dejado de lado, aún en medio de su religiosidad, aún en medio de sus prácticas, aún en medio de sus liturgias, aún en medio de sus ceremonias religiosas, principios fundamentales de amor, de misericordia y de gracia. Y creo que ninguno de nosotros escapamos de alguna manera a estar en algún momento en alguna de esas posiciones. A veces las tradiciones, y a veces la rigidez religiosa, a veces ¿qué podemos decir, hermanos? Tal vez los conceptos inadecuados han producido una fe hueca, una fe vacía. Y cuando divorciamos nuestra fe del amor al prójimo, nos convertimos simple y sencillamente en religiosos vanos. Como Santiago dice que la religión pura y sin mácula es precisamente una manifestación de amor, de gracia hacia los más desposeídos. Pareciera que en el contexto en el que Isaías está hablándole a su pueblo, precisamente tiene que ver con ese mismo espíritu de una incorrecta espiritualidad. Permítame leer los primeros 7 versículos del capítulo 58 de Isaías y platicar un poquito acerca de este texto. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber sus caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué me dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Qué interesante esto, hermanos. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Una correcta o más bien una incorrecta espiritualidad. Tenemos que hacer un balance verdaderamente entre lo correcto y lo incorrecto, tocante a nuestra fe, tocante a nuestros principios, tocante a nuestros valores espirituales. Como ustedes pueden ver aquí en el texto, en primer lugar aparece un llamado de atención por 2 conductas y pecados manifiestos en medio del pueblo, el pueblo de Dios. El texto nos dice, hermanos amados, de que el Señor está tocando trompeta tocante a las conductas del pueblo, porque se habían rebelado contra Dios y contra sus principios, y estaban abrazando el pecado del orgullo, de la falta de amor, de la falta de misericordia hacia los más desprovistos, hacia los más necesitados. Hacer las cosas
por un mero formalismo, por una apariencia, va a dañar nuestra verdadera espiritualidad. Si hay algo que el Señor en su ministerio terrenal reprochó constantemente, precisamente fue la hipocresía de las estructuras religiosas. Ninguno de nosotros, como decía ahora al principio, hermanos, podemos escapar de convertirnos en religiosos insensibles. El Evangelio nos invita no solamente a una transformación interna de vida, sino que también debe ser, mi amado, una manifestación externa hacia los demás. Y el pueblo, a pesar de tener sus liturgias y sus estructuras religiosas, habían dejado de lado principios fundamentales del amor y de la misericordia al prójimo. Creo que la hipocresía espiritual siempre va a obstaculizar la obra de Dios y el avance de la misma. Por ejemplo, lo que dice Lucas en el capítulo 18, versos del 9 al 14, pero se los dejo para que ustedes puedan estudiarlo. Permítame hablar entonces de esa falsa religiosidad que estaba carcomiendo las bases del pueblo de Dios. ¿Qué era lo que ellos hacían? En primer lugar, permítame hablar de unas 6 conductas, de unas 6 características que evidencian lo que ellos estaban haciendo, que aunque tenían un ropaje religioso, estaban distanciados precisamente del verdadero sentido del amor y de la misericordia. Nótese que algunas de estas características que voy a mencionar pareciera que solo es lo normal dentro del pueblo de Dios. Deben ser prácticas comunes dentro de nosotros. Pero, ¿por qué se había perdido el verdadero sentido? Bueno, número 1 dice que dentro de lo que ellos hacían era que buscaban a Dios de una o de otra manera. Tenían una intencionalidad de buscar a Dios como un primer elemento. Un segundo elemento es que ellos indagaban en los caminos del Señor. Todo esto usted lo encuentra del verso 2 al 4. Ellos indagaban tocante a los caminos de Dios. Creían que estaban viviendo en justicia. Una cuarta característica es que ellos no dejaban la ley de Dios. O sea, eran recurrentes para consultar, para oír de forma ceremonial el consejo de la palabra. También le piden a Dios que haga justicia o que Él manifieste justos juicios para con ellos y para con su nación. Y una sexta característica, que es un reproche que el Señor les hace, es que ellos están intentando acercarse a Dios, pero por formas y caminos incorrectos. Ahora, no solamente está lo que ellos hacen, sino también lo que ellos dicen. Este pueblo como pueblo de Dios no solamente no se caracterizaba solamente por sus prácticas y quehaceres, sino también por lo que ellos confesaban con sus bocas. Ellos dicen, nosotros ayunamos. O sea, nótese que ellos están entrando como en una especie de diálogo, de discusión con precisamente el Señor. Nosotros ayunamos, es una práctica. Se deduce que por causa de lo que estamos haciendo debe haber un beneficio de parte de Dios. Ayunamos, pero tú no hiciste caso. Nótese el reproche. El primer reproche, ayunamos y no hiciste caso. Un segundo reproche de lo que ellos dicen es, nosotros humillamos nuestras almas, pero no te diste por entendido. Que pareciera un irrespeto, pareciera una insolencia inclusive de ellos hacia Dios, porque están queriendo excusarse en lo que ellos consideraban una práctica religiosa trascendental o moralmente ética, o éticamente moral, y por eso ellos tratan de disentir de alguna forma con el Señor por lo que ellos consideran que es la correcta espiritualidad. Ahora, el tema no es ni lo que hacen, ni solamente lo que dicen, sino que ahora veamos lo que verdaderamente ellos eran y lo que estaba en el corazón del pueblo de Dios, porque esa religiosidad era un mero formalismo, era algo meramente externo, pero en lo interno de su corazón, en su intimidad, estaban distantes con Dios. ¿Qué eran ellos?
Es cierto que ayunaban, pero ayunaban para buscar su propio beneficio. Habían dejado de lado el verdadero sentido del Evangelio, que no solamente es amor a Dios, sino amor al prójimo. Lo habían establecido desde el mismo decálogo. Pero ahora ellos están siendo confrontados de parte de Dios y el Señor les dice, sí, ustedes ayunan, pero ustedes lo hacen porque están buscando un beneficio. Esa es su primer intencionalidad egoísta. Lo segundo es que ustedes creen que por sus muchas ceremonias esto los exime de la forma en que ustedes están oprimiendo y maltratando a los trabajadores. O sea, había toda una serie de demandas, de exigencias que estaban maltratando, que estaban produciendo injusticias dentro de los jornaleros. Y muchos de los terratenientes y de los empresarios del momento, que era parte del pueblo de Dios, estaban perdiendo de vista precisamente el valor de la justicia social. Un tercer aspecto es que el Señor les reprocha que ellos están contendiendo y debatiendo en medio de sus aparentes prácticas espirituales. O sea, aún en medio de los periodos o días o tiempos de ayuno, ellos tomaban esos periodos también para tener sus combates, sus contiendas, sus fricciones, y esto siendo pueblo de Dios. Y una cuarta característica de lo que realmente ellos eran, era que eran personas, hermanos, iracundas. O sea, el texto dice que ellos herían con el puño. O sea, eran personas que en cualquier momento se lanzaban al pleito, a la contienda, a la disensión. Eran personas, lo que llamamos nosotros pendencieros, ¿verdad? Entonces, nótese que aunque hay una mezcla entre religiosidad, pero en la práctica un total y bien marcado divorcio entre lo que ellos dicen ser y la realidad de lo que ellos eran. Estaban ayunando, pero para buscar sus propios beneficios. Oprimían a los trabajadores. En sus tiempos de ayuno, inclusive pleiteaban entre ellos mismos y estaban llenos de ira, de contienda y de una postura pendenciera. Esto es un ayuno falso. Eso es un ayuno de apariencias. Y el Señor les dice en el verso 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma? Nótese que el reproche que el Señor les hace a ellos toma como punto de partida una serie de prácticas que no hay duda de que contribuyen en el crecimiento y el desarrollo espiritual de cualquier persona. Pero ellos habían corrompido sus prácticas espirituales. Entonces el Señor les dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco? ¿Que de día aflija al hombre su alma? ¿No es eso también parte del ayuno? Sí, claro que sí. ¿No es parte de nuestros principios que el hombre incline su cabeza como junco, o sea, que tome una postura de humillación delante de Dios? Claro que sí. ¿Que haga cama de silicio y de ceniza? O sea, mi amado, que el hombre pueda sentir dolor por su condición, por su naturaleza caída, por su pecado. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Esa es la pregunta que el Señor les hace. Ante esa serie de comportamientos y de actitudes falsas, hipócritas, aparentes, que lo único que tenían era un verdadero formalismo, se había hecho una costumbre, habían cosas que se hacían ya por una tradición, pero no por un verdadero sentido de amor y de misericordia. Y el Señor les dice en el verso 6 y 7, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y empieza a dar una serie de consejos, de recomendaciones de lo que verdaderamente debiera estar abocándose nuestra fe y nuestra espiritualidad y nuestra religión como hijos de Dios. Y aquí le presento, mis amados, o el texto nos presenta unas 4 características
de lo que debiera de ser la correcta espiritualidad dentro del pueblo de Dios. Número uno, una evidencia de una verdadera espiritualidad es desatar las ligaduras de impiedad. Desatar esas ligaduras de impiedad, las cuales muchas habían sido impuestas por los mismos hombres. El Señor les dice a ellos, no es que les está prohibiendo que ayunen, de ninguna manera, ni está diciendo que eso no funciona, de ninguna manera. Lo que el Señor le está dando es el verdadero sentido al ayuno. No solamente es la disciplina espiritual para el fortalecimiento de nuestras vidas, sino también, mis amados hermanos, tiene que manifestarse y evidenciarse nuestra espiritualidad a través de los actos de amor y de misericordia hacia otros. Desatar ligaduras de impiedad, mi amado, es precisamente darle la palabra de esperanza y de aliento a todos aquellos que están, mi amado, golpeados, maltratados y heridos por las inclemencias del pecado y por las malas decisiones de la vida. Un segundo concepto que el Señor usa para hablar del verdadero ayuno es soltar las cargas de opresión por deudas que muchos de ellos tenían que pagar por sus condiciones limitadas económicas y que habían muchos de ellos llegado inclusive a niveles de esclavitud, de tal manera como lo ha enseñado el Antiguo Testamento muchas veces, que algunos inclusive tenían que vender sus casas, sus propiedades y en algunos casos inclusive hasta su propia familia para poder honrar algunas de estas deudas. Y el Señor les dice, bueno, ustedes dentro de esa postura espiritual correcta debieran más bien soltar las cargas que están oprimiendo a mi pueblo. Una tercera característica de una espiritualidad balanceada y correcta tiene que ver, mi amado, con la proclamación de la libertad para todos aquellos que están quebrantados por el pecado, quebrantados por las decisiones, como acabo de mencionarlo, quebrantados por las inclemencias de la vida, quebrantados por tantas situaciones que rodean la vida del ser humano de una y de otra manera, y que el pueblo de Dios, que el Hijo de Dios, mi amado, ha sido llamado como ese vocero de libertad, para dejar ir libres a todos los quebrantados. A esto, dice el Señor, deben de llamarle el verdadero ayuno. Y una cuarta característica tiene que ver con el rompimiento de todo yugo, mis amados hermanos. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo, las obras del diablo y romper todo yugo de esclavitud y toda cadena que opresiona al ser humano. El Señor dice, mi amado, este es el ayuno verdadero al que yo les estoy llamando. En primer lugar, tiene que ver con un enfoque espiritual. Pero la segunda parte, mi amado, de esta excitativa que el Señor le presenta a su pueblo, tiene que ver con los actos de misericordia. O sea, no podemos estar espiritualizando todas las cosas. No podemos pretender, mi amado, pensar de que todo se resuelve simplemente con someter las cosas a una estructura o a un filtro meramente espiritual, cuando hay cosas que están a nuestra mano también realizar. Y es aquí donde yo hablo de esos actos de misericordia, y permítame compartirles unos 4 que me encuentro acá en el verso 7. El primero de ellos, que evidencia una espiritualidad balanceada, mi amado, y que se manifiesta no solo con palabras, sino con hechos y con obras concretas, es partir el pan con el hambriento. Qué maravillosa es esta obra de misericordia, de compasión, de piedad. Es fe en las obras, porque éstas siempre tienen que caminar juntas. La misericordia dentro de nosotros como pueblo de Dios no es algo que debemos de postergar. En tanto esté a nuestro alcance, a nuestras manos y capacidades, debemos de estar haciendo de forma continua el bien a los más desposeídos. ¿No es esto también, dice el Señor, el verdadero ayuno? Partir el pan con el que tiene hambre. Esto es un principio fundamental que debiera de caracterizarnos como pueblo de Dios. Recuerden lo que el Señor les dijo a los discípulos en la alimentación de los 4,000, de los 5,000, cuando Él les dice y les demanda, denles vosotros de comer. O sea, mi amado, la iglesia, el pueblo de Dios no puede poner oídos sordos a las necesidades que en nuestra sociedad está viviendo el hombre.
Lo segundo, mi amado, que el texto nos menciona en el versículo 7, es que dentro de los actos de misericordia de la iglesia es los pobres errantes que podamos albergar en casa. Bueno, obviamente esto es un tema que conllevaría una serie de elementos, de aristas que debiésemos de considerar, porque creo que hoy en este tiempo no es cualquiera el que va a abrir las puertas de su casa y albergar a un pobre, a un errante. Obviamente entendemos que dentro del contexto del profeta Isaías está hablando precisamente de conciudadanos, ¿verdad? De hermanos que vivían en su propio país y que por las diferentes situaciones tenían muchas veces que recurrir a lugares donde poder refugiarse, y aquí la apelación está en función al acto de misericordia, que si ves a un hermano que ha sido comprobado como un hombre honesto, como un hombre de principios, pero que con limitados recursos pueda extendérsele una mano, ¿verdad? No promueve este texto la holgazanería ni la alcahuetería en los vicios, de ninguna manera. Estamos hablando de hermanos en la fe que puede ser que por alguna situación estén pasando algún momento de apremio, y que si está en nuestro alcance contribuir en apoyar y en de alguna forma ser parte de una solución, tenemos que hacerlo, como hizo el buen samaritano con aquel hombre que se encontró en el camino golpeado, maltratado, herido, y él lo tomó y lo llevó al mesón, a un lugar de restauración, de sanidad, inclusive pagó los costos de todo ese mantenimiento físico que se le hizo. Un tercer aspecto, hermanos, como acto de misericordia, es el cubrir al desnudo, o sea, el mal vestido, por causa también de su pobreza. Es lo que el Señor le dijo a los discípulos también, que cuando se encontraran a alguien que le pidiera una túnica y tenías otra, tenía que desprenderse para poder darle. Cuántas cositas a veces tenemos de más, hermanos, cuántas cosas hemos acumulado y no siempre las ocupamos o no son una urgencia. A veces simplemente es esa tendencia globalista, consumista de acaparar, de tener siempre, mi amado, y muchas veces perdemos de vista la sensibilidad hacia aquellos que tienen, mis amados, una desnudez por causa de las presiones de la vida. Y una cuarta característica de esa misericordia es, dice el texto, no te escondas de tu hermano. O sea un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado, y lo que Dios te ha dado por gracia, también por gracia, debiéramos de compartirlo con otros hermanos. Y si seguimos leyendo el texto, hermanos, hasta el verso 12 por lo menos, nos damos cuenta de la importancia de que el pueblo de Dios no se enfrasque solamente en un concepto de religiosidad, sino que seamos parte también de la solución. El mundo está muy encerrado en sí mismo. El mundo está, mi amado, tomando una postura de egoísmo, de consumismo materialista, de arrogancia, donde el mensaje que nos venden es acapare, tenga, hoy tienes que tener, entre más bienes tenga, más feliz serás. Ese es el concepto del mundo. Sin embargo, por la palabra del Señor entendemos, mis amados hermanos y amigos, de que hay bienaventuranza de parte de Dios para todo aquel que da. Bienaventurados son los que se desprenden para bendecir a otros. Por eso Dios, mi amado hermano, nos hace un llamado, y tomando este texto de Isaías 58 para producir un balance en la correcta y adecuada espiritualidad que debiéramos de tener como pueblo de Dios. No es simplemente, mi amado, adoptar una serie de prácticas religiosas sin sentido. No es que las dejemos de lado de ninguna manera, pero que le pongamos el balance, que le pongamos el sentido correcto. Sí, damos gracias a Dios por el tiempo de oración. Sí, hay que orar, hay que ayunar, hay que meternos en la palabra, hay que tener nuestras celebraciones, pero todo eso, mi amado, tiene que verse reflejado con actos de amor y de misericordia, porque de lo contrario seríamos
como un metal que suena y como un címbalo que retiñe. Dice 1 Corintios capítulo 13 que si hablásemos lenguas humanas y angélicas, mi amado, y si hiciéramos una serie de ritos religiosos, pero esto nos dista del verdadero amor, así de sencillo, nada somos. Así que, mi amado, este es mi pensamiento en esta noche. Deseo que Dios te bendiga, que Dios traiga fortaleza a tu corazón y podamos, mi amado, hacer de nuestra fe también una fe práctica, no solamente una fe ritualista, una fe a manera de formalismo, sino que manifestemos lo que somos a través de actos de misericordia y de compasión por los demás. Muchas bendiciones, la paz de Dios con ustedes.